El vestuario está en silencio, pero las miradas lo dicen todo. Un empate que sabe a derrota, rostros tensos, y un entrenador alemán que acaba de soltar frases que ningún jugador del Barcelona esperaba escuchar en público. Hansi Flick, el hombre que llegó con aura de campeón del mundo, acaba de romper el código no escrito del fútbol de élite: nunca señales a tus propios jugadores delante de las cámaras. ¿Qué está pasando realmente dentro del vestuario culé? ¿Por qué un técnico con su experiencia decide lanzar mensajes tan directos tras partidos donde el equipo se diluye en los primeros minutos? ¿Hasta qué punto pueden estas declaraciones públicas cambiar el ánimo de una plantilla que, sobre el papel, tiene calidad de sobra? ¿Acaso Flick está intentando sacudir conciencias o simplemente está perdiendo la paciencia? Las últimas semanas han destapado algo que muchos sospechaban pero pocos se atrevían a verbalizar: hay fisuras. No son grietas superficiales que se tapan con una victoria, sino problemas de base que se repiten partido tras partido. Arranques lentos, falta de intensidad defensiva, jugadores clave que parecen estar en otra sintonía. Y Flick, lejos de suavizar el mensaje, ha decidido ir de frente. Y antes de seguir, suscríbete ahora para no perderte los siguientes vídeos, y te aseguras de ser el primero en saberlo todo. Tu apoyo es clave. Todo empezó tras ese empate agridulce donde el Barcelona volvió a regalar los primeros 15 minutos como si el partido comenzara en el minuto 20. Las declaraciones postpartido del técnico alemán sonaron distintas, más afiladas, con un tono que mezclaba decepción y advertencia. Habló de falta de concentración, de errores individuales evitables, de jugadores que no están cumpliendo con lo mínimo exigible en un equipo de este nivel. No mencionó nombres, pero tampoco hacía falta. Los focos apuntaban solos hacia ciertos futbolistas que habían protagonizado errores decisivos. Flick tiene un historial que le da autoridad moral para exigir. Campeón de Champions con el Bayern, sextete incluido, un hombre que sabe lo que significa gestionar egos y expectativas en el máximo nivel. Pero Barcelona no es Múnich. Aquí las dinámicas son diferentes. La presión mediática es un monstruo que se alimenta del caos, y cualquier palabra puede interpretarse en 100 direcciones distintas. El alemán lo sabe, y aún así decidió cruzar esa línea invisible. ¿Valentía o desesperación? Los números no mienten, pero tampoco cuentan toda la historia. Es cierto que el equipo suma puntos, que en algunos partidos muestra destellos de ese fútbol vertical y dominante que todos esperaban ver. Pero los arranques son un desastre sistemático. 3 empates consecutivos tras ir perdiendo los primeros 10 minutos, goles encajados por desconexiones defensivas que parecen sacadas de un equipo de mitad de tabla, jugadores que tardan media hora en entrar en temperatura mientras el rival ya celebra su tanto madrugador. Flick ha sido claro: esto no es aceptable. La polémica alcanzó otro nivel cuando filtró, o alguien cercano filtró, críticas internas sobre la actitud de ciertos jugadores en los entrenamientos. Según estas fuentes, el técnico habría señalado en privado que algunos futbolistas no están entrenando con la intensidad necesaria, que hay exceso de relajación, que falta hambre. Palabras fuertes para un vestuario que supuestamente está comprometido con el proyecto. Y cuando esas conversaciones privadas se hacen públicas, el daño está hecho. La confianza se erosiona, los jugadores se sienten expuestos, y las camarillas empiezan a formarse. Hay quien defiende al entrenador. Argumentan que un vestuario de élite necesita sacudidas, que la comodidad es enemiga de la excelencia, que Flick está haciendo lo que muchos técnicos no se atreven: decir la verdad sin filtros. Otros, en cambio, creen que está cometiendo un error estratégico, que estas declaraciones públicas solo generan ruido innecesario y pueden terminar por alienar a jugadores clave. El debate está servido, y mientras tanto, el equipo sigue empezando mal los partidos. La situación se complica cuando analizas las decisiones tácticas que están generando controversia interna. Flick llegó con ideas claras: línea defensiva alta, presión agresiva, verticalidad constante. Sobre el papel, un plan perfecto para un Barcelona que cuenta con extremos rápidos y mediocentros con capacidad de filtrar pases. Pero en la práctica, esa línea defensiva alta está siendo una autopista para los delanteros rivales. Los centrales quedan expuestos, los laterales no llegan a cubrir, y el resultado es siempre el mismo: gol en contra antes del cuarto de hora. Los defensas, cansados de ser señalados, empiezan a hacer saber su malestar. No públicamente, claro, pero sí a través de esos canales informales que siempre existen en los grandes clubes. Se quejan de que el sistema les pone en situaciones imposibles, de que no tienen el apoyo adecuado del mediocampo cuando pierden el balón arriba, de que pagar los errores colectivos con críticas individuales es injusto. Y si ya estás flipando con esto, suscríbete, que lo que viene es aún más fuerte. Porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante.
Flick no está solo criticando el rendimiento, está cuestionando la mentalidad. En una rueda de prensa que quedará para el recuerdo, soltó una frase lapidaria: tenemos jugadores que creen que con el talento basta. No basta. Silencio incómodo en la sala de prensa. Los periodistas sabían que acababan de presenciar algo poco habitual. Un entrenador del Barcelona, reconociendo implícitamente que parte de su plantilla tiene un problema de actitud. Las redes sociales se explotaron. Los aficionados se dividieron entre quienes aplauden la valentía del técnico y quienes temen que estas palabras terminen por dinamitar el proyecto. Los exjugadores del club salieron a opinar, algunos respaldando a Flick, otros advirtiendo sobre los peligros de lavar la ropa sucia en público. Y mientras el circo mediático crecía, el equipo tenía que preparar el siguiente partido. Con ese ruido de fondo, con esas tensiones latentes. Las críticas internas no se limitan solo a la actitud o los errores defensivos. También hay cuestionamientos sobre las rotaciones, o mejor dicho, sobre la falta de ellas. Flick tiene sus preferidos, eso está claro. Y cuando alguien no entra en ese círculo de confianza, las oportunidades escasean. Varios jugadores de la plantilla se sienten infrautilizados, relegados a testimonios de 5 minutos cuando el partido ya está decidido. Esa frustración acumulada es combustible perfecto para los problemas internos. Un caso paradigmático es el de ciertos mediocampistas que llegaron con expectativas de protagonismo y que ahora apenas suman minutos. Se rumorea que más de uno ya está pensando en opciones de salida si la situación no cambia. Y cuando un jugador desconecta mentalmente del proyecto, su rendimiento en los entrenamientos baja, su lenguaje corporal delata descontento y el ambiente del vestuario se contamina. Flick lo sabe, pero parece haber decidido que prefiere contar con un grupo reducido de jugadores plenamente comprometidos antes que gestionar egos insatisfechos. La presión aumenta porque los resultados, aunque no son desastrosos, tampoco son los esperados. Empatar contra rivales teóricamente inferiores no entra en los planes de un Barcelona que aspira a pelear por todo. Y cada vez que el equipo no gana, las declaraciones de Flick resurgen en los análisis. Los tertulianos se preguntan si estas críticas públicas son parte de una estrategia psicológica o simplemente la expresión de un entrenador que está perdiendo el control de la situación. Hay un factor que complica aún más el panorama: la comparación inevitable con gestiones anteriores. Los culés recuerdan técnicos que supieron mantener la armonía del vestuario incluso en momentos difíciles, entrenadores que preferían proteger a sus jugadores ante los medios aunque luego les cayera bronca en privado. Flick ha elegido el camino opuesto, y eso genera debates. ¿Es más efectivo lavar la ropa sucia en público para que los jugadores reaccionen por orgullo? ¿O eso solo consigue que se cierren en banda y pierdan confianza? Los psicólogos deportivos tienen opiniones divididas. Algunos señalan que ciertas plantillas necesitan mensajes duros para despertar del letargo, que la comodidad es el peor enemigo del alto rendimiento. Otros advierten que atacar públicamente la profesionalidad de futbolistas de élite puede ser contraproducente, generando resentimiento en lugar de motivación. Y en medio de este debate teórico, el Barcelona tiene que jugar cada 3 días. La situación alcanza su punto más delicado cuando las críticas de Flick empiezan a filtrarse hacia aspectos más personales. Se habla de reuniones tensas donde el alemán habría señalado específicamente a jugadores por su falta de liderazgo en momentos clave. Frases como "aquí hay demasiados que miran hacia otro lado cuando las cosas se ponen difíciles" habrían sido pronunciadas en charlas internas. Y cuando esas frases, dichas a puerta cerrada, llegan a oídos de la prensa, el daño está hecho. Los capitanes del equipo intentan mediar, hacer de puente entre la exigencia del técnico y la sensibilidad de una plantilla que se siente bajo ataque constante. No es tarea fácil. Por un lado entienden que Flick tiene razón en muchos de sus señalamientos, que efectivamente el equipo no está rindiendo al nivel esperado en ciertos aspectos. Pero por otro, reconocen que la forma en que se están comunicando estos mensajes está generando más problemas que soluciones. Dale al botón de suscribirse, que esto no lo verás en ningún telediario, porque lo que está pasando realmente va mucho más allá de lo que se cuenta en las ruedas de prensa oficiales. Hay jugadores que ya no hablan con otros, veteranos que sienten que su experiencia no está siendo valorada, jóvenes que no entienden por qué les prometen oportunidades que luego no llegan. El vestuario del Barcelona, ese espacio que debería ser un búnker impenetrable, se ha convertido en un polvorín de tensiones latentes. Y Flick sigue con su discurso. Lejos de suavizar el tono tras la polémica inicial, ha decidido redoblar la apuesta. Sus últimas declaraciones incluyen referencias directas a la falta de carácter mostrada en momentos decisivos, a errores que se repiten porque algunos jugadores no aprenden de sus equivocaciones, a la necesidad de que quien no esté dispuesto a darlo todo busque otro sitio donde jugar.
Palabras fuertes, muy fuertes, para un ambiente ya de por sí caldeado. Lo fascinante, o inquietante según se mire, es que Flick mantiene un apoyo significativo desde sectores de la afición. Muchos culés están cansados de ver al equipo empezar dormido los partidos, hartos de esa falta de intensidad que parece endémica en los últimos años. Para ellos, el alemán está diciendo en voz alta lo que muchos piensan en privado, que esta plantilla tiene calidad pero le falta actitud, que el talento sin trabajo no sirve de nada. Y esos aficionados aplauden que finalmente haya un entrenador con agallas para señalar lo evidente. Pero el riesgo es real y palpable. La historia del fútbol está llena de técnicos que perdieron vestuarios por ser excesivamente críticos en público. Jugadores de élite, acostumbrados a ser tratados con respeto y profesionalidad, no suelen responder bien cuando se les señala públicamente. El orgullo herido puede convertirse en resistencia pasiva, en boicot sutil, en un equipo que simplemente deja de creer en su entrenador. Y cuando eso ocurre, no hay táctica ni estrategia que funcione. El Barcelona se encuentra en un momento crítico de su temporada. Los próximos partidos dirán mucho sobre si la estrategia de Flick está funcionando o es un desastre anunciado. Si el equipo responde con mejores arranques, con esa intensidad defensiva que tanto reclama el técnico, entonces sus críticas quedarán justificadas como el empujón necesario. Pero si los problemas persisten y encima las tensiones internas estallan, el alemán habrá cavado su propia tumba. Los expertos en gestión de vestuarios observan con atención este experimento en tiempo real. Porque eso es lo que está ocurriendo. Un entrenador apostando fuerte por un modelo de liderazgo confrontacional en una era donde la gestión de egos y emociones se considera tan importante como la preparación táctica. Flick parece creer que la presión pública es la herramienta adecuada para transformar actitudes, para separar a los comprometidos de los que están de paso. La realidad es que nadie sabe aún cómo terminará esta historia. El fútbol es impredecible, y vestuarios que parecían rotos se han unido ante la adversidad, mientras que otros aparentemente sólidos se han desmoronado por grietas insignificantes. Lo que sí está claro es que Flick ha elegido un camino arriesgado, y ahora tiene que recorrerlo hasta el final. No hay vuelta atrás posible. Retractarse ahora de sus críticas sería visto como debilidad, pero mantenerlas si los resultados no mejoran será su sentencia. Los jugadores, mientras tanto, tienen que convivir con este escenario. Entrenar sabiendo que cualquier error puede convertirse en titular, jugar con la presión añadida de que su entrenador no dudará en señalarles públicamente si fallan. Algunos futbolistas responden bien a este tipo de exigencia extrema, se crecen ante el desafío. Otros se bloquean, pierden confianza, entran en una espiral negativa. Y en un vestuario hay de todo. Las próximas semanas serán decisivas. El calendario no da tregua, y cada partido es un examen no solo para los jugadores, sino también para el propio Flick. Su reputación está en juego. Llegó como un técnico ganador, pero si esta aventura termina mal, quedará marcado como alguien que no supo adaptarse a la idiosincrasia de un club único. Porque el Barcelona no es cualquier equipo. Aquí la forma importa tanto como el fondo, y gestionar este vestuario requiere no solo conocimientos tácticos, sino también inteligencia emocional. La gran pregunta sigue flotando en el ambiente: ¿están estas críticas públicas ayudando o destruyendo al equipo? Los defensores de Flick argumentan que un vestuario que no soporta la presión y las críticas justas no merece ganar nada. Los detractores advierten que hay formas más efectivas de motivar que exponer a tus jugadores ante millones de personas. Y en medio de este debate, el Barcelona tiene que intentar ganar partidos, competir en múltiples frentes, y parecer un equipo unido aunque internamente las tensiones sean evidentes. Lo cierto es que este tipo de situaciones define temporadas completas. Hay equipos que han salido reforzados de crisis similares, que han usado la adversidad como cemento para construir algo más sólido. Y hay otros que han implosionado, donde las tensiones internas terminaron por hacer insostenible la convivencia. El Barcelona está en ese punto de inflexión, donde cualquier resultado puede cambiar radicalmente la narrativa. Flick lo sabe, y por eso sus últimas declaraciones, aunque siguen siendo directas, incluyen también mensajes de confianza en la capacidad del grupo para revertir la situación. El alemán entiende que no puede estar permanentemente en modo ataque, que también necesita tender puentes. Pero el daño, al menos parcialmente, está hecho. Las palabras no se pueden borrar, y algunos jugadores no olvidarán fácilmente sentirse señalados públicamente. El fútbol moderno es un teatro donde todo se amplifica, donde cada gesto se analiza, cada palabra se disecciona. Y Hansi Flick ha decidido ser protagonista de este drama, para bien o para mal. Su apuesta es que la verdad, por incómoda que sea, es el mejor camino hacia la mejora.
Que un vestuario sacudido por la autocrítica responderá mejor que uno adormecido por la complacencia. Es una teoría interesante, pero las teorías solo valen si funcionan en la práctica. Y en el fútbol, la práctica son los 90 minutos de cada partido, donde todas las palabras y tensiones se traducen en acciones sobre el césped, en reacciones bajo presión, en decisiones que marcan diferencias entre ganar y perder, entre un vestuario que se une o uno que se rompe definitivamente. Flick camina por el pasillo que conduce a la sala de prensa. El eco de sus pasos, secos y precisos, suena como el metrónomo de alguien que lleva la cabeza sumergida en cálculos internos. A su alrededor, las paredes están decoradas con fotografías de grandes noches del club, victorias europeas, celebraciones, héroes del pasado. Pero hoy, ninguna de esas imágenes parece inspirar serenidad. Al contrario, parecen observarle con cierta ironía silenciosa, como recordándole la magnitud del lugar donde está sentado y lo efímero del trono que ocupa. Nota el aire denso, ese tipo de ambiente que anticipa preguntas incómodas. Sabe perfectamente que las cámaras buscarán cada matiz de su rostro, cada inflexión de su voz. Y sin embargo, entra con el mismo gesto que tendría un cirujano antes de una operación delicada, concentración absoluta, pero con un fondo de tensión casi imperceptible. Los periodistas lo observan como si fueran cazadores esperando el movimiento de su presa. Saben que una palabra mal medida de Flick puede quemar titulares durante semanas. El jefe de prensa del club, sentado en la esquina, mantiene una sonrisa fija, casi robótica, mientras mira su reloj y revisa las preguntas preseleccionadas. Pero todos saben que algún periodista saltará fuera del guión. Y Flick lo intuye, lo espera. Esa parte de él que adora el control también necesita el conflicto, como si la fricción fuera la única manera de mantener al equipo alerta. Cuando comienza a hablar, el tono es neutro, casi quirúrgico. Describe los errores con precisión técnica, posicionamiento defensivo deficiente, transiciones lentas, pérdida de duelos individuales. Pero detrás de ese lenguaje técnico se esconde otra cosa, una decepción más emocional, una sensación de que lo que falla no es un sistema sino un principio básico, una idea compartida del esfuerzo. Dice que no puede aceptar que el equipo tarde 20 minutos en entrar al partido, que los rivales marquen antes de que el Barça se despierte. Cada palabra está calculada, pero se nota que algo en su voz tiembla apenas. No es ira, es frustración templada, la clase de enojo que no estalla pero quema despacio. Un periodista levanta la mano y le pregunta si cree que los jugadores lo están entendiendo, si el mensaje está calando. Flick sonríe brevemente, esa sonrisa casi imperceptible que no llega a los ojos. Responde que entiende la pregunta, pero que el fútbol no se trata solo de entender, sino de ejecutar, de aplicar, de corregir sin necesidad de repetir. Lo dice en tono tranquilo, pero la frase cae como un aviso directo hacia dentro del vestuario. No hace falta que diga nombres. Los jugadores lo verán, lo escucharán, interpretarán cada sílaba como una señal dirigida a alguien. En realidad, Flick no ignora que está jugando un juego psicológico de alto voltaje. Sabe que parte de su estrategia pasa por forzar una reacción. Lo ha hecho antes, en Alemania, y funcionó. Pero también sabe que el Barça no es un entorno donde esa dureza se digiera fácilmente. Aquí todo se filtra, todo se magnifica, y el eco de una crítica puede dar vueltas durante semanas en el ecosistema mediático. Lo irónico es que, cuanto más se defiende de la idea de estar perdiendo el control, más visible se vuelve la tensión. No dice nada abiertamente, pero su lenguaje corporal, el cruce de brazos, la mirada fija, ese ligero golpeteo del pie contra el suelo, revela una mente que no descansa. Cuando la rueda de prensa termina, los focos lo siguen incluso al salir. En el móvil empiezan a aparecer notificaciones con titulares distorsionados. Flick duda del compromiso de su plantilla, el técnico insinúa falta de mentalidad ganadora, el vestuario, cansado de reproches. Todo eso sin que haya dicho más que lo justo. Y sin embargo, lo entiende, el fútbol vive del relato tanto como del resultado. Sabe que en 24 horas, cada una de sus frases será diseccionada en tertulias, podcast y redes sociales, amplificando la fractura entre los que lo ven como un líder exigente y los que lo perciben como un inquisidor. Mientras tanto, en el vestuario, los jugadores reaccionan de formas muy distintas. Algunos bajan la cabeza, se aíslan con los auriculares, escuchando música como si el sonido pudiera amortiguar la incomodidad. Otros se agrupan en pequeños círculos, hablando en voz baja. Hay risas nerviosas, ironías sutiles, comentarios que no son abiertamente hostiles pero sí cargados de sarcasmo. Parece que ya no vale entrenar bien, seguro que mañana salimos en todos los programas. Una mezcla de resignación y escepticismo se extiende en el aire. Nadie dice nada grave, pero todos saben que el ambiente no es el mismo.
Flick no entra al vestuario de inmediato. Prefiere esperar, dejar que el ruido se disipe un poco antes de entrar. Cuando lo hace, la energía cambia. No necesita gritar, la sola presencia del entrenador impone un tipo de silencio distinto, más tenso. Observa a los jugadores con detenimiento, como si sus ojos fueran una balanza evaluando peso, compromiso, respuesta. Dice poco, solo menciona que el entrenamiento del día siguiente comenzará antes, que hay cosas que corregir que no pueden esperar. Y se va. No busca discutir, ni alimentar el fuego. Pero ese silencio suyo vale más que cualquier discurso. Al salir del estadio, camina solo hacia el aparcamiento, sin acompañantes ni guardaespaldas visibles. El aire de la noche es fresco, y por un momento parece disfrutar de esa soledad. Se detiene un instante antes de subir al coche y mira hacia el vacío, como si la mente todavía repitiera escenarios posibles, como ajustar el sistema, como reconectar con el grupo, como transformar la crítica en motivación. La frustración no lo destruye, lo alimenta. Sabe que estas semanas medirán su temple más que cualquier trofeo. Mientras tanto, dentro del club, las reacciones se multiplican. La directiva observa con inquietud, pero sin intervenir aún. Creen que mientras el equipo se mantenga a flote, Flick debe tener libertad para manejar su grupo como crea conveniente. Pero también son conscientes de que, en Barcelona, todo tiene un límite. Un vestuario fracturado se percibe tanto como una derrota abultada. En los pasillos de la ciudad esportiva, los murmullos circulan como corriente eléctrica invisible. Se habla de jugadores que no se sienten respaldados, de auxiliares que intentan apagar incendios discretamente, de conversaciones privadas entre capitanes intentando recomponer el ánimo colectivo. Y en ese punto exacto, antes incluso de que cambie una sola cosa en los resultados, está ocurriendo algo más sutil y profundo, una lucha de percepciones. No hay bandos formales, no hay rebelión abierta, pero sí existen las pequeñas lealtades, los gestos cargados de significado. Una mirada que evita otra en el entrenamiento, una felicitación fría tras un gol en el rondo, un saludo que dura medio segundo menos de lo habitual. Detalles casi imperceptibles que, para alguien que sabe leer el lenguaje corporal, son la radiografía perfecta de un vestuario que camina sobre terreno inestable. Y mientras la ciudad duerme, el eco de todo lo dicho y no dicho sigue resonando, multiplicándose en las mentes de los jugadores y del propio técnico, como un murmullo persistente que nadie logra apagar del todo.